Hay una pregunta que me hago cuando veo a alguien en el gimnasio. No me pregunto cuánto peso levanta, tampoco cuántas calorías está quemando. Lo que me pregunto es si esa persona sabe usar su propia grasa como combustible. Les voy a dar un ejemplo. Existen dos tipos de personas que bajo el microscopio se parecen muchísimo. El ciclista profesional que acaba de ganar la etapa del Tour de France y la persona sedentaria con síndrome metabólico que cualquier médico ha visto. Los dos tienen grasa intramuscular acumulada en sus fibras musculares. ¿Y cuál es la diferencia? Una que aunque no lo creas es de vida o muerte. Para el atleta, esa grasa es un tanque de combustible perfectamente conectado al motor. Pero para la persona sedentaria es una toxina estancada que está bloqueando todo el sistema metabólico. Mismo tejido, resultados totalmente opuestos. Pero la gran pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy en este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Sports Alchemist Podcast. Soy Rodrigo Montenegro, médico y Sports Scientist. Y hoy vamos a hablar de la tan famosa zona 2. No la zona 2 de los titulares o de los influencers en longevidad, sino que esa zona 2 de la fisiología real, con sus problemas, sus promesas, sus limitaciones y con un debate científico muy importante del último año en este tema. Hace unos días me senté a revisar la literatura en este tema de los ejercicios en zona 2 y encontré algo que no me esperaba, un debate activo con dos posiciones muy sólidas y mucho ruido de por medio. Este episodio es el resultado de esta revisión. Cuando digo zona 2, no me refiero a ese paseo dominguero, me refiero a algo fisiológicamente preciso. La zona 2 es la intensidad de ejercicio en la que tu cuerpo mantiene el lactato en sangre justo por debajo de su umbral de acumulación, alrededor de 1.7 a 2 milimoles por litro. El lactato, ese es el protagonista de esta historia. No es un desecho tóxico. Ese es un mito que sobrevivió por décadas en la fisiología del ejercicio. El lactato es una molécula de señalización, es el combustible, es lo que el doctor George Brooks de una universidad muy famosa en Estados Unidos lo llamó como el caviar de la mitocondria. En la zona 2, las fibras musculares lentas lo absorben y lo queman como combustible, como su combustible preferido. ¿Y cómo sabemos si estamos entrenando en la zona 2 sin un laboratorio, sin un reloj que nos lo diga? Hay un método muy simple, validado y que puedes usar desde hoy. Se llama el talk test o la prueba del habla. Si estás corriendo, caminando rápido, en bicicleta y puedes mantener una conversación, pero la persona con la que estás hablando o la que está del otro lado puede notar que estás haciendo ejercicio, estás en zona 2. Si cantas sin problema, te quedas corto, estás en zona 1. Pero si no puedes terminar ni una oración sin cortarte o sin que te falte el aire, ya estás en zona 3. En números de frecuencia cardíaca para personas poco entrenadas, la zona 2 ocurre alrededor del 70-80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si no conoces tu frecuencia cardíaca máxima, hay una fórmula muy simple. 220 menos tu edad. No es perfecta, pero funciona como punto de partida. Y si usas reloj o dispositivo, el Garmin, el Apple Watch, el Whoop, el Aura, estas ya lo calculan automáticamente. Son útiles para punto de partida también, pero hay que usarlas con referencia y con criterio, no como una verdad absoluta. Un estudio en 2025 mostró que estos dispositivos pueden sobreestimar el pace de zona 2 entre un 13 y un 26%. Combínalos con el talk test y vas a tener mucho más criterio que con cualquiera de los dos solos. La zona 2 se siente incómoda para el ego. Para alguien que siempre ha entrenado duro, ir a un ritmo donde puedes mantener una conversación se siente como perder el tiempo. Incluso puede ser que estés caminando y estés en zona 2. Y eso también está bien. El cuerpo no necesita estar sufriendo, necesita el estímulo correcto. Regresando al ciclista versus la persona con diabetes tipo 2. El ciclista profesional puede pedalear a 300 vatios, una intensidad brutal, y su cuerpo puede estar todavía en zona 2 tranquilo, usando grasas como combustible, sin acumular lactato. Versus esa persona con disfunción metabólica, diabetes tipo 2, sale en zona 2 a 120 vatios, apenas subiendo una cuesta moderada, su sistema ya está al límite. Los dos tienen el mismo umbral de lactato, 2 milimoles por litro, pero una tiene un motor de Fórmula 1 y el otro tiene motor averiado.
Esta diferencia de 180 vatios no es genética, es el resultado acumulado de años de un sistema metabólico que fue perdiendo su flexibilidad. La flexibilidad metabólica es la capacidad de tu cuerpo para cambiar de fuentes de combustible según lo necesites. Grasas cuando estás descansando, glucosa cuando te exiges. Cuando esa flexibilidad se pierde, el cuerpo vive en un modo de emergencia permanente. Depende casi exclusivamente de la glucosa hasta para sentarse. Ahí está el primer error que cometemos. Pensamos que el problema se resuelve entrenando más duro. Y en muchos casos, entrenar más duro en un sistema ya malo, averiado, es exactamente lo opuesto a lo que realmente necesitas. Pero hay un segundo error, y este viene de otro lado. El segundo error es creer que zona 2 es suficiente. Que con solo caminar 45 minutos 4 veces por la semana, el trabajo ya está hecho. Y ese segundo error, creer que suave es suficiente, es exactamente lo que este paper de 2025 vino a cuestionar. En junio de 2025 se publicó en Sports Medicine un artículo titulado Much Ado About Zone 2. Los autores venían de Queen's University y McMaster, dos de las instituciones de fisiología del ejercicio más sólidas del mundo. Su conclusión fue directa. La evidencia actual no respalda a los ejercicios en zona 2 como la intensidad óptima para mejorar la capacidad mitocondrial en la población general. Y eso significa que zona 2 no funciona. Para nada. Significa que hay que ser más precisos. Y esa precisión nos obliga a ser un poco más honestos. Aquí está lo que los datos muestran. Cuando se iguala el volumen total de entrenamiento, el contenido mitocondrial, es decir, cuántas mitocondrias tienes, aumenta similar con los dos, alrededor de un 23% con baja intensidad y 27% con alta intensidad, sin diferencia significativa. Y aquí está la trampa de ese argumento. Esos dos estudios comparan personas que hacen solo zona 2 contra personas que hacen solo HIIT, igualando el tiempo, pero nadie en la vida real entrena así. La pregunta correcta no es cuál es más beneficioso en el laboratorio. La pregunta es cuál puede sostener semana tras semana. Entonces Gibala tiene razón y San Millán está equivocado. Aquí es donde tenemos que aplicar el criterio. Martin Gibala es el científico que puso el HIIT en el mapa. Ha construido su carrera demostrando que el ejercicio intenso, breve, funciona. E Íñigo Milán es el fisiólogo de ejercicio y director de rendimiento del equipo de ciclismo UAE, el equipo de Pogacar, el que probablemente sea el mejor ciclista de la historia en este momento. San Millán construyó su modelo estudiando cómo funcionan las mitocondrias de los mejores atletas del mundo. Pero su argumento más sólido no es en los atletas, o para los atletas, es para las personas con disfunción metabólica. Y en ese punto específico, la evidencia sí lo respalda. Para personas con resistencia a la insulina, síndrome metabólico o prediabetes, donde las mitocondrias ya están dañadas desde la base, la zona 2 tiene un mecanismo terapéutico que la alta intensidad no puede replicar de la misma manera. La contracción continua de las fibras lentas en zona 2 hace que los transportadores de glucosa, los GLUT4, suban a la superficie celular y absorban la glucosa directamente, sin necesidad de insulina. Piénsalo como la puerta de entrada a la célula que se abre sin una llave. En alguien con resistencia a la insulina, donde la puerta de la insulina está bloqueada, eso no es un beneficio menor, es un bypass metabólico. Entonces el debate no es zona 2 sí o zona 2 no. El debate es para quién, cuándo y cómo lo podemos combinar o con qué se puede combinar. Después de días revisando esta literatura, los episodios de Peter Attia con San Millán, el paper de Gibala, docenas de estudios y metaanálisis, lo que me quedó claro es que el debate en el laboratorio y el debate en la vida real no son el mismo debate. Y para la mayoría de las personas que están escuchando esto, es lo que importa. Es la segunda, el de la vida real. Hay un dato que no aparece muy a menudo sobre este debate, y es el dato de la adherencia. En entornos no supervisados, es decir, sin entrenador, sin un protocolo obligatorio, las personas completaron en promedio 6 sesiones de ejercicio moderado por semana, versus 1.4 sesiones de HIIT. El mejor protocolo del mundo que no se hace, no sirve para nada. Y la zona 2 tiene algo que el HIIT no tiene. Puedes hacerlo hablando por teléfono, escuchando un podcast, caminando al trabajo. No necesitas ropa de ejercicio, no necesitas recuperar 48 horas después, no necesitas convencerte para hacerlo, pero eso no significa que sea suficiente sola. En mi semana hago pesas, varios días a la semana, hago 3 sesiones de HIIT,
camino a Luna y a Lola todos los días. Esas caminatas no siempre llegan a zona 2, pero suman. Lo que no tenía eran sesiones controladas en zona 2. Y después de revisar toda esta evidencia, lo estoy tratando de implementar poco a poco, porque el criterio sin acción no sirve de nada. Lo que la evidencia sí nos dice y lo que tiene más sentido fisiológico es un modelo así. Piénsalo como un edificio. La zona 2 son los cimientos y la alta intensidad son los pisos de arriba. Puedes intentar construir pisos sin cimientos, pero eso no duraría nada y tarde o temprano van a colapsar. La zona 2, como la base, el 70-80% del tiempo del entrenamiento, construyen los cimientos. Alta intensidad como el complemento de esta base. 1 o 2 sesiones por semana más que suficiente construyen esos pisos. Y hay una combinación concreta que puedes aplicar esta semana. Si tienes 60 minutos, haz los primeros 45 minutos en zona 2 y los últimos 15 en intervalos de alta intensidad. ¿Por qué funciona este orden? Porque después de 45 minutos en zona 2, las reservas de glucógeno muscular ya están parcialmente agotadas. Cuando añades la alta intensidad al final, las señales que le dicen a la célula construye más mitocondrias es mucho más fuerte, más resultados y es menos agresivo al sistema. La zona 2 no es magia, no es la solución a todo, y sola para alguien que ya tiene buena base aeróbica y poco tiempo disponible probablemente no sea suficiente. Pero para la mayoría de personas que están escuchando este episodio, para los que quieren empezar, para los que entrenan duro los fines de semana y no entienden por qué siempre están agotados, o para el que tiene la glucosa en el límite, o para el atleta amateur que lleva años corriendo fuerte y nunca construyó una base, la zona 2 es exactamente lo que te hace falta. No porque sea el estímulo molecular más potente, sino porque es el estímulo correcto para el sistema que tiene. Y porque es uno de los que seguro vas a poder sostener semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Este debate no mató a la zona 2, lo hizo más preciso. Y esa precisión bien aplicada es exactamente lo que diferencia el criterio del ruido. Esta semana haz 3 cosas. Una sesión de 40 minutos en zona 2, camina rápido, trota suave, bici, anda a nadar. El medio no importa, pero haz algún ejercicio en zona 2. Trata la prueba de talk test, puedes hablar, pero la persona del otro lado nota que estás haciendo ejercicio. Si cantas, vas muy suave. Si jadeas, vas muy duro. Durante esa sesión, mide tu frecuencia cardíaca, anótala. Y ese es tu punto de partida. Y en 4 semanas repite la misma sesión al mismo ritmo. Si tu frecuencia cardíaca baja, tu cuerpo está adaptado. Los cimientos están empezando a construirse. Ya sabes, si este episodio te hizo pensar diferente sobre cómo estás entrenando, compártelo con alguien que también lo necesite o que le pueda gustar. No para convencerlo, sino para darle criterio. Soy Rodrigo Montenegro. Este fue otro episodio de The Sports Alchemist Podcast. Nos vemos en el siguiente.